para que sea cerrado, debe existir algún subconjunto aquí en X. Podría ser este verde, junto con más manchas por acá. Debe existir algún cerrado en X, tal que al intersectar ese cerrado D, que se corresponde a todas esas manchas, con Y, dio lugar a esa mancha C, ¿no? Si C es cerrado, es porque existe algún D cerrado en X, tal que C se puede generar de esa forma. Y viceversa, si D es cerrado, entonces la intersección de D con Y va a generar un cerrado en Y. Funcionan las dos direcciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo demostrar esto. Podría ser un ejercicio interesante para dejar de tarea, ¿va? Pero lo vamos a hacer nosotros. Ahí vamos a ir viendo qué más se puede ir dejando de tarea. O si gustan, vamos a hacer nosotros una parte de la demostración y ustedes van a hacer la otra. Así que le vamos a dar el poder hoy a Julio de decidir qué demostramos nosotros acá. P implica Q o Q implica P. ¿Está Julio por ahí? Mucha responsabilidad, Julio. Sí, yo digo que P implica Q. Hay que hacer en clase y lo otro en tarea. Ok, entonces yo voy a demostrar que si C es cerrado en Y, entonces debe existir un cerrado en X, bla, bla, bla. El resto, yo voy a demostrar eso. Me fregó ahí Julio. Bueno, vamos a ver cómo entrar. Y ustedes van a demostrar que si existe un cerrado en X de esta forma, entonces esta intersección debe dar lugar a un cerrado en Y, ¿no? Vamos a hacerlo así. Entonces, lo voy a dejar aquí escrito. El Q implica P es tarea y esto lo vamos a hacer ahorita en clase. Entonces, voy yo con esta línea. Se demostrará, voy a dejarlo escrito aquí en rojo, se demostrará que si C es cerrado en Y, entonces C debe ser la intersección de algún cerrado en X con Y, donde D es cerrado en X. Debe existir ese cerrado en X. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Esto lo dejé ahí escrito para que sepamos qué es lo que estamos demostrando nosotros. Supongamos que C es cerrado en Y, entonces. La definición de cerrado y abierto no ha cambiado. Con lo que tenemos que tener cuidado es con el espacio topológico en el que estamos. A veces vamos a estar en Y, a veces vamos a estar en X. Entonces, si C es cerrado en Y, ¿qué significa que C sea cerrado en Y? Que su... ¿Qué? Que su complemento es abierto. ¿Cómo es el complemento de C si C es cerrado en Y? Abierto el complemento. Perfecto. Pero hay que tener cuidado porque cuando yo hablo del complemento de C, si lo veo respecto a X sería todo esto. Pero si lo veo respecto a Y, el complemento de C sería solo esto. Entonces yo tengo que decir de qué complemento estoy hablando. Como C es cerrado en Y, ¿de cuál complemento hablo? Del de Y. ¿De todo? Ah. ¿O de este? Ah, no. Solo de Y. ¿El más pequeño?
del más pequeño, perfecto. Entonces, si C es cerrado en Y, entonces el complemento, que sería a Y quitarle C, así se escribe eso, ¿no? Lo voy a dejar aquí mejor sombreado, solo que déjenme ver si puedo hacer esto más pequeño. Tal vez este sirve. No es muy bueno con esto, pero bueno, ustedes entienden. Eso que está ahí, no me gusta. Vamos a hacer la vieja confiable, ¿no? Para no perder tiempo. En otro color. Acá. Eso que está ahí en azulito, vamos a ver aquí descrito, que eso que está ahí en azulito, como una especie de leyenda, es el complemento en Y de C. O sea, a Y le quito C, al conjunto Y le quito C, le hago un agujero ahí y me queda eso que está ahí en azul. Entonces, como C es cerrado en Y, Y menos C es abierto en Y. Ahora sí, yo sé algo de los abiertos en un subespacio topológico. Voy a hacer uso ahora de lo que yo sé de la topología del subespacio. Si Y menos C es abierto en Y, ¿qué significa eso? Ay, no sé. ¿Qué significa que Y menos C sea abierto en Y? Que debe existir. Tiene que ser una intersección con X, con abiertos de X. Un abierto de X. Entonces debe existir al menos un abierto de X. Vamos a suponer que ese abierto sea este. ¿Sí? Tal que al intersectar ese abierto tiene que ser de esa forma, con Y me quedó lo que estaba en azul. Vean que no incluí nada de esto. Entonces vamos a decir eso. Debe existir entonces un abierto U, tal que U intersección Y dé lugar a ese azulito que está ahí, que es un abierto en Y. Entonces, Y menos C debe ser igual, perdón, esto en negro, Y menos C debe ser igual a un U, vamos a poner aquí UX, intersección Y, para algún UX perteneciente. ¿Ese UX en qué topología debe estar? ¿En la de Y o en la de X? La de X. La de X. Entonces vamos a decir que ese UX es un abierto de X. Y eso lo puedo decir de esta forma, ¿no? Entendiendo, claro, que tau X es la topología de X y tau Y es la topología de Y. Lo dije al inicio, ¿verdad? Que tau X iba a ser la topología de X y tau Y la topología de Y, pero no lo escribí, hubiera sido bueno escribirlo al inicio. Bueno, tengo chance aquí, ¿verdad? Sean tau X y tau Y las topologías de X y Y. El hecho de que tau Y es topología de subespacio queda garantizado por el contexto, ¿no? El contexto del teorema, ¿no? Si X es un espacio y Y es un subespacio, ahí está. Entonces sean tau X y tau Y las topologías de X y Y. Ahora sí. Bueno, y no nos perdamos, lo que queremos demostrar o lo que queremos garantizar nosotros es que debe existir un cerrado en X tal que C es la intersección de ese cerrado de con Y. Aquí es importante que visualicemos este argumento que tenemos. Si Y menos C es igual a la intersección de UX con Y, ¿qué será C? Porque C era el cerrado que yo tomé en Y.
Vean bien el dibujito, ¿no? En azul tenemos el Y menos C. En azul tenemos Y menos C. Vuelvo al dibujito. Y ese Y menos C, como es abierto, se generó con la intersección de este abierto que no contiene a esta frontera. Ya que lo voy a llevar aquí punteadito. Hay micrófono abierto. Y menos C, que es esta región que está acá, líneas cruzadas. Y menos C se generó intersectando este abierto, que es el que yo estoy llamando UX, con Y. ¿Cómo podría generar C? Ni idea. Como este es un abierto de X, pregunto, ¿cuál es el complemento de ese abierto de X? Solo por curiosidad, ¿no? ¿Cuál es el complemento de ese abierto? Esto y esto. Pero ese es el complemento de este abierto, ¿en quién? En X. Como UX es un abierto de X, X menos UX, ¿qué es? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. ¿En qué espacio es cerrado? En X. En X. Perfecto. Voy a quitar todas estas cosas que pusimos aquí que nos distraen. Aunque tal vez me hubieran servido, ¿verdad? Para reforzar. Bueno. Voy a dejarlo como estaba, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces repítanme, ¿qué fue lo que yo dije allá? Si Y menos C era la intersección de UX con Y, ¿C cómo se formaba? ¿La intersección de quién con quién? Empiezo yo, el más fácil. Y era uno de los conjuntos que estaba intersectando. ¿Con quién? El complemento de UX. ¿En dónde? En X. Perfecto. Esto sería X menos UX intersección Y. Y puesto que UX es abierto, X menos UX, ¿cómo es? Cerrado en el espacio topológico X. Ah, ¿qué quería demostrar yo? Que existe, ¿verdad? Porque aquí decía, aquí estábamos redactados, para algún, ¿ve? Cuando usted quiere demostrar un para algún, hace falta con que dé uno, con que diga existe. Bueno, existe un cerrado, yo ya di uno aquí. ¿Cuál es ese cerrado? X menos UX. Entonces, existe X menos UX, tal que X menos UX intersección Y da lugar a este cerrado en Y. ¿Y dónde existe este cerrado? En X. Ahí está. ¿Tienen preguntas, chicos? No. Bien. Creo que estamos bien entonces. Y tenemos ahora un teoremita que es más importante todavía. Vamos a ver que quiero quitar estas cosas. Bueno, ahí la voy a... Lo vamos a dejar enunciado, tal vez un poquito discutido, que nos va a facilitar mucho las cosas, ¿no? A ver, la intuición nos tiene que decir algo, ¿no? Si la topología de un subconjunto, de un espacio topológico, yo la puedo generar interceptando abiertos del espacio topológico con el subconjunto, ¿habrá alguna manera de también pues, poder construir una base para un subconjunto? Porque la base nos daba ventajas, decíamos, cuando uno tiene una base, con haber probado que es una base ya está, porque esa base induce una topología, ya está demostrado. Siempre que usted tenga una base, esa base va a inducir una topología a partir de la unión de básicos. ¿Habrá una manera de
reconstruir una base de un espacio topológico? No les estoy pidiendo la demostración, más quiero su intuición. Tal vez con los singuletes. Tal vez con Los singuletes. pero que los singuletes, ese era un comentario que iba a hacer, los singuletes forman una base, pero de un espacio topológico ya definido. El espacio topológico discreto, pero es que no toda topología es la topología discreta. Y ahorita yo quiero ver una forma de generar una base para cualquier topología, no solo para la discreta. ¿Cómo se relacionará con la base del espacio topológico? Que los básicos del subespacio sean intersección del básico del espacio más grande con el conjunto. Perfecto, si usted conoce la base del espacio más grande, la intersección de básicos con el subconjunto, vea, B son elementos de la base del espacio topológico X. Entonces, estos subconjuntitos que tenemos acá, formados de intersección de básicos con el subconjunto Y, van a formar una base de la topología del subespacio. Forma una base de la topología de subespacio del subespacio topológico Y. O sea que si yo conozco una base de un espacio topológico grande y a mí no me interesa por alguna razón analizar todo el espacio, sino que una pequeña parte de él, yo puedo formar una base del espacio topológico más pequeñito interceptando básicos. Pues ahora ya podemos ver, voy a volver aquí atrás, que estos abiertos que yo describí acá, a ver, un poquito de contexto, yo tomaba este subconjunto cerrado de R, describía la forma de los abiertos, que son estas formas que tenemos acá, perdón, son esas formas que tenemos ahí, y decíamos, además, los abiertos se van a poder formar con uniones de esas formas e intersecciones de esas formas, ¿sí? Lo mencionábamos ayer. Sin darnos cuenta, estos tres tipos de elementos que nosotros formamos acá, ¿qué son? Básicos. Son una base de la topología que le dimos a este subespacio topológico, ¿eh? Son una base. ¿Por qué? Porque ¿cómo los formé estos? Los formé interceptando intervalos. ¿Qué son los intervalos? Los verdes que están acá, ¿qué son? Los intervalos son básicos de R. Entonces yo formé estos elementos interceptando básicos de R con todas las alternativas posibles del subconjunto. O sea que sin darnos cuenta aquí tenemos una base. Elementos de esta forma, de esta forma, de esta forma, la colección de todos ellos forma una base